Entonces está la mesa servida para las preguntas. Preguntas o intervenciones muy cortas, por favor, ya llevamos un tiempito, hay interés de todos, así que por favor, con la señal de costumbre, quienes estén interesados en participar, en preguntar, en intervenir, repito, intervenciones cortas. Bernard, por favor, cierra tu presentación para ver a todo el equipo. Nadie está anotado. Lo veo aquí, no puedo ver toda la... Bien, yo creo que hay demasiados argumentos en la mesa de una profundidad y de enorme calado como para hacer intervenciones, preguntas, creo yo. No sé. Bueno, yo abro fuego preguntándole a Patricia y a Werner, a ambos. Hay un tema que es la explicación que da Werner sobre cómo cómo el país se destruyó, ¿no? Yo creo que hay una dimensión que me parece importante que no ha sido considerada, o no la vi, o no es suficiente tiempo para explicarla, Werner, es el tema de las élites. Incluso el tema del rentismo, a mí me llama mucho la atención ese término, cada vez le tengo más miedo, porque mi sensación es que nosotros desarrollamos, esa industria petrolera se desarrolló de espaldas al país, incluso la noción de siembra del petróleo era así como dame la platica para sembrar, no era desarrollar la industria. Y me preocupa que en el tema de los objetivos de desarrollo, las transiciones que vienen, podamos caer en en el mismo terreno. Y la pregunta para Patricia es cómo hacemos con esos que ella llama irresolutos, aquellos parchos que se hicieron, se avanzó algo aquí, se avanzó algo allá. ¿Qué podemos hacer para atajar en la agenda que se está proponiendo de transformación política que es necesario desarrollar? Claro. Bueno, ese es el punto. Entonces, eh, yo creo que el asunto es generar una agenda entre todos, ¿no? Una agenda por consenso. El agua tiene la ventaja de que puede es multiescalar y puede estar trabajando y es necesario estar trabajando de manera local. Posiblemente llegamos a escalas de cuencas y después se van reuniendo, ¿no? Entonces, y definitivamente guiados por aquellos impulsores sociopolíticos acumulativos. Por eso era que una de las gráficas de las últimas hablaba de los hitos. Tenemos que tener una condición mínima, que básicamente es que las personas tengan servicio de agua y saneamiento en sus casas para que puedan ir a trabajar, ¿no? Para que puedan decidir sobre su tiempo. Entonces, estos irresolutos se van a resolver en la medida que se trabajen de manera local y se trabajen dándole a las personas todas las capacidades para decidir, ¿no? Para que no quede, ¿qué es lo que sucede? Que los proyectos generalmente se hicieron en algún ministerio, no digo que esté mal, afortunadamente se hizo, ¿no? Para que no vayan a pensar que estoy criticando, no, afortunadamente se hizo porque medianamente todavía funcionan y son rescatables, pero la noción del agua, de que es un bien de todos y que debemos todos ver cuáles son los servicios de ella que nos interesan y trabajar sobre las cuencas con las que ella va a trabajar, tiene que hacerse a nivel local. Cuando todos los involucrados se sienten en la mesa, se van a hacer normas que satisfagan, ya sean por consenso, por la vía que sean, van a ser las normas que satisfagan las reglas del juego y allí se empieza. Definitivamente garantizando calidad y cantidad para las personas, agua potable y saneamiento, y después vamos trabajando los otros elementos. Hay muchas infraestructuras que se pueden recuperar, muchas a las que se le puede hacer reingeniería, y nada más el ver pequeños cambios consistentes que la gente sienta que está mejorando su vida día a día,
que cada día tiene un poquito más de agua y saneamiento garantizado, creo que vamos transitando el camino y vamos solucionando esos irresolutos. Adelante. Gracias. Werner, Sí, bueno, quizá por lo rápido que pasé por encima del término del rentismo, es muy válida tu pregunta. El rentismo es un estilo de desarrollo y un estilo de desarrollo no es solamente cómo se maneja el dinero que percibe el Estado. Un estilo de desarrollo es el modo como los intereses de distintos actores de los procesos de desarrollo, quienes lo protagonizan y en general quienes se afectan, el modo como ellos se resuelven en las instituciones, es decir, en las reglas como funciona la sociedad y en los imaginarios. O sea, un estilo de desarrollo es un aparato, por así decirlo, que permite que funcione la sociedad respondiendo a unos intereses dominantes y a una cultura dominante. Entonces, mucha gente confunde rentismo con apropiar renta. Independientemente, por cierto, de que se produjese una privatización de las industrias que aprovechan los recursos naturales, los recursos mineros en Venezuela, de todas maneras el Estado percibiría renta, que es la diferencia entre, es el excedente que queda y que se puede realizar en el mercado internacional, que queda por encima de lo que sería los costos para reproducir la capacidad de producción de petróleo más más una rentabilidad promedio. Así definía Drobal Batista lo que era renta. Venezuela, el rentismo no está representado o no se expresa solamente en el hecho de que el Estado apropie renta. Se expresa en una institucionalidad que, por ejemplo, después de 1977 o 76, hizo que se concentrase muchísimo el poder en el Estado, al punto que no solo es que el Estado manejaba las empresas, todas las empresas que consideraba estratégicas, sino que el Estado se imponía por encima de los intereses y de la voluntad de los ciudadanos, impidiéndole poner en marcha, por ejemplo, un emprendimiento, y un emprendimiento que pueda ser económico, cultural, etc. El rentismo tiene la cara del populismo que mucha gente conoce y es que reparten bolsas clap, pero contiene también la cara de la apropiación o la captura de rentas por las élites. Los empresarios venezolanos, hasta bien entrados los años 90, los empresarios que tenían mayor dinamismo en acumulación de riqueza y de poder, no eran empresarios que ponían en riesgo sus capitales con unas miras a 20 años, los ponían en riesgo por 6 meses, porque las tasas internas de retorno que se perseguían eran altísimas, y eso era posible fundamentalmente en los negocios que eran directos con el Estado, los de los contratistas, pero también en aquellos que dependían del gasto que el Estado hacía y que elevaba el poder de consumo de los hogares. Entonces hay una alianza, por así decirlo, de élites y Estado, y hay una dominación al ciudadano al cual se le impide ejercer todos sus derechos civiles. La democracia realmente fue exprimida, fue restringida a su mínima expresión durante los 3 periodos y no durante los dos últimos periodos y no solamente durante el último periodo del rentismo. No sé si con esto queda un poco más claro, Tomás. sí, gracias. Están anotados en el derecho de palabra Aurelio Useche y Bernardino López. Aurelio, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy interesante la conferencia de Patricia, quien ahora ha incursionado en la filosofía del agua como desarrollo, tema del cual, bueno, muchos de nosotros ya nos hemos venido ocupando hace mucho tiempo en el tema del agua. Desde que estábamos en Copranar hicimos la primera aproximación de 30 años de una visión prospectiva del agua y toda la organización. Me parece magnífico la presentación, excelente los comentarios de Werner, que los comparto. Sin embargo, quiero apuntar algunas cosas
que son necesarios. Nosotros construimos un sistema, construimos una economía basados en una dimensión del Estado que ha ocupado todos los roles de la sociedad venezolana. Nosotros tenemos hoy en día, y lo hemos construido sobre la base de la renta del petróleo, un Estado sobredimensionado, un Estado que no le permite el desarrollo de las libertades plenas a las personas, con la gravedad de que toda la sociedad venezolana, toda la, ha girado alrededor del Estado. Las universidades viven del presupuesto público, quieren más. Las empresas del Estado aspiran que el Estado le pague salarios competitivos con el exterior. La gente aspira a no pagar agua. En Venezuela el agua no se paga en promedio. El agua, somos muy ineficientes en el abastecimiento de agua. Yo quiero recordarle de cada 100 litros de agua que se envían a las redes, cuando hay agua, el 50% se pierde porque somos ineficientes. Ese Estado es ineficiente totalmente manejando todos los recursos que están disponibles. El venezolano de hoy mentalmente está conectado con el Estado. Y a mí me preocupa que ahora que estamos en un proceso electoral, que tenemos una persona, una candidata que ha propuesto una nueva visión, ella se encuentre arropada por este entorno estatal, este entorno del país, que todavía queremos extender esa visión del Estado rentista populista. Yo personalmente viví entre los años 1979 y 1984, en la época del gobierno del presidente Herrera. Yo fui jefe de la Oficina Central de Presupuestos y palpé personalmente cómo colapsaron las finanzas públicas, cómo esas finanzas públicas eran imposibles mantener. ¿Por qué? Porque la renta petrolera dejó ya de ser, para esa época, la palanca fundamental para el crecimiento del Estado. Y entonces seguimos extendiendo la vida del Estado, a pesar de todas estas restricciones. El Estado no se preocupó porque la economía privada creciera y mirara hacia el exterior, y tuvimos un sector industrial interno sometido de la época de Raúl Previs, de la protección de las importaciones. No supimos darle al sector privado la importancia que tenía, y finalmente llegamos a donde llegamos. El gobierno de Chávez lo que quiso darle es una renovación al estatismo, con un populismo, bueno, inmensamente grande. Tuvo unos ingresos petroleros ocasionales, porque 2, 3 años, y después se cayeron los ingresos petroleros y llegamos a donde estamos. Entonces, el Estado venezolano, nosotros no tenemos capacidad financiera, los venezolanos no generamos recursos para mantener ese Estado. De manera que lo que nos toca ahora es desmontar ese Estado. Y desmontar el Estado, dándole a los privados la participación que requieren para el desarrollo económico. El Estado venezolano tiene que dedicarse a ser Estado, a ser gobierno, a permitir que las cosas se hagan, pero no a ser ejecutor de nada, ni a ser dueño de ningún tipo de empresa. Yo soy partidario hasta privatizar lo que queda de PDVSA, privatizar todas las empresas, incluso hasta los servicios públicos, pasarlos al Estado, a los privados, para que participen los privados como una actividad de negocio en manejar los servicios públicos de electricidad, agua, gas, etcétera, etcétera. Y de reconcentrar el Estado a solamente ocuparnos, como bien dice a nuestro querido amigo Werner, a que el Estado cree las condiciones para que el venezolano desarrolle sus capacidades plenas. Así que disculpen si me fui un poco extenso en este comentario. Gracias, Aurelio. Hay una persona anotada, Bernardino, y no hay nadie más pidiendo la palabra. Entonces yo propondría que escuchemos los argumentos de Bernardino y que terminen de cerrar este encuentro, esta presentación, tanto Werner como Patricia, pues, ¿no? Que ha sido la presentadora del tema. Bernardino, por favor. Muy buenas noches allá, muy buenas tardes por acá en Venezuela. Realmente el agua
es el elemento fundamental de la vida, ¿no? De tanto del ser humano, animales y plantas. Y el uso adecuado es imprescindible para mantener vida y generar riqueza. Ese, tenemos un grave problema en nuestra Venezuela. En estos últimos 25 años no se ha realizado ningún mantenimiento de cuencas. Por ejemplo, en el estado Carabobo, donde yo resido, el agua que llega por las tuberías es barro puro, es prácticamente insalubre e intomable. Hay que recurrir a aguas de pozos perforados, tratadas, para poder consumirla. Sin embargo, el desarrollo que se ve en Venezuela, puesto debe establecerse un cambio de manejo de cuencas, conservación de esas aguas, para poder hacer un desarrollo sostenible. Con un grave problema que vivimos en Venezuela, es que la población nuestra está concentrada en un área muy pequeña, el centro del país, donde se ofrecieron garantías para establecer las industrias, se sobredimensionó y se subpobló, porque en principio los servicios públicos del resto del país no existían, y si los había en el interior del país. Si es verdad que en principio se mejoró el nivel de vida y se arregló muchas situaciones de vivienda dentro del país, y se establecieron y mejoraron las esperanzas de vida. Pero una vez que esto colapsa, eh, también es importante indicar que las mejores tierras agrícolas del país están en el centro y las estamos invadiendo con viviendas, industrias y en cantidad de proyectos de desarrollo que le vienen quitando el espacio a estas áreas, y donde ya no están colapsadas todos los servicios públicos. Por ejemplo, tenemos el problema del lago de Valencia, una contaminación tan grande, donde no se han hecho ninguna inversión en ese sentido de poder mejorar la calidad del agua de los afluentes de dicho lago, y que dichas aguas residuales están yendo a los embalses que se están utilizando para el consumo humano. Esto es muy importante, lo que estaba señalando tanto Patricia como Juana y la última persona que intervino. Tenemos que ver un cambio en Venezuela donde se puedan establecer las finanzas, los manejos, y que el pago realmente del servicio, porque dentro de eso, si no hay los insumos, no hay los recursos para poder mejorar el, el, las cuencas y el servicio público del agua, está colapsado en nuestro país. Se requiere una democracia participativa que nos permita tomar decisiones y que el sector privado pueda asumir esas empresas. Coincido totalmente que tenemos que ir hacia un manejo del sector privado. El Estado debe ser el conductor, creador de las políticas, pero no el ejecutor de estas políticas. No puede seguir manejando empresas, no puede seguir siendo el dueño. Tenemos acá generales que son general del tomate, general del pimentón, general del... Es algo como de un país muy subdesarrollado. Y es importante recuperar la democracia y recuperar la gobernabilidad. No hay otra salida. Gracias, Bernardino. Ya para terminar, tenemos ya 2 horas, nos quedan unos pocos minutos, así que les pediría para cerrar a Patricia y a Werner, por favor, hagan los últimos comentarios sobre Gracias. lo que consideren relevante, ¿no? Porque ya estamos sobre la hora. Correcto. Bueno, solamente quiero tomar la idea que había comentado al principio usted sobre la diáspora, ¿no? Y sobre el agua transfronteriza. Son puntos que evidentemente no los tocamos aquí, pero cuando toca el momento de hacer la gestión del agua, tenemos algunas cuencas fronterizas y tenemos además que conciliarnos con todas aquellas organizaciones de la sociedad civil, no solamente las organizaciones de las Naciones Unidas. O sea, hay todo un movimiento donde se comparten estos principios que hemos visto hoy y podemos progresar todos juntos y hacer alianzas. Forma parte de esto, alianzas en lo pequeño y alianzas en lo grande. Y hay otro elemento interesante que son de la diáspora y la gestión del agua, ¿no? Toda la diáspora son
son mensajeros venezolanos que tenemos en todas partes del mundo y que están conociendo otras formas de gestión del agua, unas formas distintas a las que hemos estado habituados desde las décadas pasadas, desde muchas décadas atrás en Venezuela. Entonces, siempre van a contribuir y cuando se dice no podemos seguir haciendo esto, no podemos seguir haciendo lo otro. Estas personas que están en la diáspora nos pueden dar ideas de qué sí podemos hacer porque lo están viviendo. Entonces, siempre, aunque estén lejos, van a poder ayudarnos a construir la gestión del agua, ¿no? Y Gracias. definitivamente, Perdón. es un tema muy abierto, es un tema muy técnico, y bueno, solamente hicimos unos paréntesis y seguiremos trabajando el tema más adelante. Adelante. No, gracias, Patricia. La diáspora está lejos, pero no ausente. Werner. Sí, muchas gracias, Tomás. Bueno, solo quiero hacer dos comentarios. Uno es en respuesta a lo que tú dijiste, Tomás, cosas que que no fueron planteadas y que en algún momento hay que plantear. El agua, el acceso al agua va a ser un tema de conflicto geopolítico en los próximos 25 o 30 años con toda seguridad. Venezuela tiene teóricamente una disponibilidad de agua suficiente para su población, creciendo a con unas hipótesis bien optimistas, pero Venezuela no está sola en el mundo, de manera que muy probablemente vamos a tener que llegar a acuerdos, por lo menos a nivel regional, sobre el aprovechamiento del agua y obviamente para la incorporación de nuevas tecnologías para producir agua potable. Y el otro tiene que ver con algo que dijo, el otro comentario con algo que dijo Aurelio. Yo sé que él no está planteando esto, pero podría interpretarse que la privatización de los servicios de agua implica que todo el mundo en Venezuela tendrá que pagar una tarifa por el agua. El 70 y tantos por ciento de la población venezolana tiene ingresos reales por debajo de $2 de poder paritario de compra del año 19, de manera que difícilmente podrá gozar de una mínima dotación de agua potable si está obligada a pagar lo que cuesta producir el agua y llevarla hasta su residencia. De manera que hay que tener claro que yo comparto totalmente que mientras que cuando se monte una nueva forma de gestión del Estado, el Estado gestione el menor número de empresas, incluso de empresas eh, que gerencien el agua. Pero eso no va a restarle el deber en que se encuentra de suplir, de proveer de medios para que aún las familias más pobres tengan acceso a agua potable. De manera que siempre vamos a tener necesidad de un subsidio para servicios de agua, siempre no, pero por lo menos en los primeros años de la transición va a tener que ser así. Bueno, y muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, gracias a Patricia, gracias a Werner, gracias a todos por haber, yo creo que el tema es demasiado interesante porque la gente se ha quedado después de 2 horas, no es fácil, después de 2 horas escuchando. Felicitaciones a ambos por la excelente presentación y bueno, seguimos en la agenda que van a tener en la mano cuando... Carmelo y Oscar nos envíen la información. Sobre ellos recae la responsabilidad de la presidencia y la vicepresidencia. Así que mil gracias a todos.